En cuanto a la regulación del ADH, entonces hay que hablar ciertas cosas que vamos a requerir. Primero, que podemos estar hablando nosotros a veces de una mala producción de ADH a nivel del sistema nervioso central. Entonces tendremos que no hay producción central de ADH a nivel del núcleo supraóptico y núcleo paraventricular, que generalmente son debido a traumas, infecciones o a tumores a ese nivel. Eso dará lugar a una ausencia de secreción de ADH, entonces voy a formar mucha orina y da poliuria, con lo que se llama una diabetes insípida, para diferenciarla de la mellitus central. Esos pacientes botan mucha orina diluida, y al botar mucha orina diluida, entonces van a tener un problema. Se van a, teóricamente, a empezar a hiperconcentrar y a dar una hipernatremia, pero no acaba de aumentar un poquito la osmolaridad, 1% de la osmolaridad en plasma, y se va a disparar el centro de la sede. Y si hay fuentes de acceso bueno al agua, la paciente toma mucha agua, les da polidipsia, y lo que va a ver uno en este tipo de cuadro en los pacientes es que generalmente ellos mantienen la osmolaridad plasmática normal, pero se van a quejar mucho de polidipsia y poliuria, y se vuelve una consulta más de poliuria que el mismo posibilidad de que le vuelva un paciente a usted hipernatrémico. Para eso ocurrir tendría uno que tener un centro de la sed malo, o una fuente de acceso al agua mala, o una persona que no tenga un control mental adecuado. Porque nosotros tenemos que ver, para que nos quede correlacionados, que la osmolaridad, miremosla por acá, del ser humano está controlado así. Miren la osmolaridad plasmática, miren los niveles de ADH o de sede. Estos son de ADH, estos es de sede. Miren que el umbral para la secreción de ADH, que habíamos dicho que era 280, en cambio mire el umbral para el osmolar para disparar el centro de la sede. Algo parecido pasa con esto, con el volumen sanguíneo, pero a otro nivel, pero pasa lo mismo. Una secreción de ADH seguido por debido a volemia con un umbral más bajo y una secreción de sed por una volemia arterial efectiva disminuida con un umbral ligeramente distinto. Entonces, ¿qué hacemos acá? Simplemente miremos que cuando la ADH logra niveles de 100% casi máximos para lograr efectos en la orina, de una orina de 1200 miliosmoles por litro, apenas ahí empieza a dispararse el centro de la sed. O sea, como diciendo, si el cuadrar los niveles de ADH alto o ADH bajo no son suficientes en una persona y requiriendo unos niveles máximos de ADH, no logro controlar la osmolaridad plasmática efectiva, tengo que llamar yo al centro de la sed para hacer algún tipo de control. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta porque nosotros podemos tener el caso específico de una diabetes insípida central. Ahora, también puede darse lo contrario, un síndrome, esto la H estaría disminuida, un síndrome inapropiado de secreción de hormona antidiurética, en los cuales uno encontraría una ADH que está regulada, estaría regulada su disparo, no por cuestiones netamente, no por cuestiones funcionales, es decir, no lo va a disparar ni la osmolaridad plasmática efectiva, ni lo va a manejar la volemia, por ejemplo. Eso es lo que llamaríamos estímulos ya salidos de lo que uno esperaría las cuestiones fisiológicas. Entonces, ¿qué pasaría en ese sentido? Por ejemplo, pudieran ser casos de drogas que uno suministra y que puedan tener efectos sobre la secreción de ADH, o tumores que produzcan eso a nivel de muchas partes del organismo. Los tumores más comúnmente descritos en eso son pulmonares,
infecciones a nivel del sistema nervioso central y en términos generales, náuseas también, hipoxia a nivel pulmonar, como en ciertas situaciones con los casos de neumonía, algunos casos también de hipercapnia, algunos casos han descrito también cuando dicen que hay un estrés marcado, descarga de catecolaminas, y todo eso serían causas que no están resolviendo a volemia ni a osmolaridad plasmática. Entonces eso nos daría a nosotros un síndrome inadecuado de secreción de hormona antidiurética que nos llevaría a retener agua por parte del organismo, a hacer una hiponatremia, y mientras nosotros no quitemos la causa fundamental que esté disparando esa ADH, pues va a seguir uno hiponatrémico a pesar de que la ADH debería estar haciendo lo contrario, tratando de eliminar el exceso de agua. Por el otro lado, también tenemos que hablar del receptor de vasopresina 2 a nivel renal, que esta es una célula principal. Aquí tenemos el receptor de ABP, arginina vasopresina. Tenemos un receptor y asociado a proteína G, alfa, beta, gamma, estimulante, alfa, asociado a venilato ciclasa. Entonces llega la antidiurética acá, se pega el receptor, cambia el GDP por GTP, disocia la unidad alfa, estimulante, va y estimula la venilato ciclasa. La venilato ciclasa coge el ATP y lo vuelve AMP cíclico. El AMP cíclico puede ser degradado por la fosfodiesterasa 5-MP o simplemente coge las unidades reguladoras de la proteína quinasa A, suelta las catalíticas y la pKa ya activa hace que haya una fosforilación para que por otras proteínas que tienen que ver con la exocitosis de las vesículas, estas acuaporinas 2 que están en el sistema vesicular van a ir a insertarse en la membrana luminal. Aquí en la membrana vasolateral, como usted ve, hay acuaporinas 3 y acuaporinas 4. Estas acuaporinas 3 y 4 no son reguladas por el efecto de ADH. Entonces eso es importante tener en cuenta. Las acuaporinas 2 sí son reguladas por ADH y están localizadas en la membrana luminal, que es lo que vemos en este tipo de gráficas. Además de eso, la misma fosforilación de algunas proteínas van al elemento de respuesta del AMP cíclico, el CREF, y la proteína unidora al CREF van al DNA, van al sitio específico donde tienen que regular la expresión de decirle al DNA que se fabrique mayor cantidad de receptores a este nivel, pues, de acuaporinas a nivel del sistema tubular. Entonces, uno puede tener una disminución en la expresión, por ejemplo, de las acuaporinas 2, y si tiene ese problema, pues tendrá un problema grave, puede tener o un problema en la expresión de las acuaporinas 2 o en el receptor aquí del ADP2. En ambos casos, yo no obedezco a la acción del ADH, y entonces en ese caso yo voy a tener una diabetes insípida, pero de causa nefrogénica, ya no es central. Hay niveles de ADH altos, o el receptor no funciona, o la acuaporina no funciona a este nivel, por algún problema de esos. Frecuentemente este es un problema también de ese receptor. O al revés, puedo tener una ganancia de función de este receptor ABP2 y facilitarme a mí un exceso de activación sin necesidad de hormona antidiurética. En esos casos yo tendré una ganancia de función como si tuviera la ADH y verdaderamente no la tengo, porque el receptor en su acción aumentada aumenta la reabsorción de agua, disminuye la osmolaridad plasmática y da la orden en el hipotálamo de inhibir la síntesis de ADH. Entonces eso llama bastante la atención. Con esto entonces nosotros hemos terminado lo que es la descripción general del mecanismo de acción de las acuaporinas y dos correlaciones en cuanto a síndrome inadecuado de secreción de hormona antidiurética, diabetes insípida, central y nefrogénica.